¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Oigan, modificamos el horario a las 21:30 de las entrevistas del Poder Judicial. Así que en ese horario será cuando estén presentándose. Hoy tendremos a Andrés García Reper, que busca, por supuesto, un lugar en el Poder Judicial de Tamaulipas. Mañana estará Amarán de Riojas, que busca ser jueza de distrito aquí en la Ciudad de México. El miércoles y jueves esperamos platicar y tener, por supuesto, al maestro Bernardo Batis, así como también a Celia Maya. Y la próxima semana estaremos ya platicando también con Natalia Telles, con esta Ana María Ibarra, en fin, y también esperamos que con Estela Ríos, para ir más o menos dándoles a conocer pues a todos y cada uno de los integrantes de estas boletas, ¿no? En sus diferentes aspectos, tanto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por supuesto también para otros puestos como jueces, magistrados y demás. Si ustedes no han visto estas entrevistas, que ya llevamos cinco, la de Andrés al ratito la sexta, están en el playlist del canal, es decir, usted entra al canal, va a entrar normalito y va a ver ahí playlist y ahí dice, ¿no? Así como encuentra Zona Cero, narrativas y demás. Ahí dicen entrevistas Poder Judicial y está César Gutiérrez, está Isaac de Paz, está Federico Anaya, está Ángel García, está también por supuesto Raimundo Espinosa, pues para que usted les eche un ojo. Oiga, pues vamos a comenzar el día de hoy con esta serie de noticias que se han venido dando en las últimas horas y que vale la pena comentar por las incongruencias de cada una de ellas, pero también, ¿no? Porque a final de cuentas el impacto que hay. Por un lado, Trump anunciando aranceles a la mayoría de tomates mexicanos. Eso es lo que se ha dado a conocer, ¿no? Porque dicen que de esa manera sus productores podrán competir de forma justa en el mercado. Bueno, eso es lo que da a conocer. Ya sabe que Trump dice una cosa, el otro día dice otra. Un día aparecen lanzando todo tipo de epítetos y posteriormente le bajan y entonces dicen que no dijeron eso, que lo dijo fue la prensa y que la prensa es la que está queriendo generar controversia y demás. A mí, sinceramente, les soy honesto. A mí me parece simplemente que estamos inmersos, ¿no? En una especie de fiasco histórico. Esa es la realidad de las cosas. Un enorme, enorme fiasco histórico el que estamos todos, estamos todos presenciando, ¿no? Porque a final de cuentas, repulsivo, brusco, Trump se creyó este mito del presidente de Estados Unidos, ¿no? Que a través del mundo se ha considerado una especie del rey del planeta, pero las instituciones de Washington son una construcción ideológica que viene desmoronándose, por ejemplo, con series televisivas de Internet. House of Cards, por ejemplo, narra de forma irónica, de forma cruda, la ritualidad falsa de las instituciones de gobierno, sus miserias intelectuales, sus miserias morales, su criminalidad secreta. Succession, por ejemplo, tiene una excelente, excelente serie. Retrata la incapacidad total de lo que sería la clase dirigente, cuyos personajes billonarios pues están impedidos siquiera de hablar o de expresar un razonamiento y se hunden en su propia incultura, en tragicómicos torbellinos de perdición psicológica y ética. Y bueno, recuerdan la divertida síntesis de vulgaridad y persona billonaria de Trump, de Musk y demás cuates magnates, ¿no? Esta administración que David Brooks lo definía de manera genial como los locos han tomado el control del manicomio, ha aparecido en un punto extremo de la degradación intelectual norteamericana. Desde el sistema escolar hasta altos funcionarios en el Congreso, judiciales, ejecutivos, la catástrofe intelectual de verdad es parte de la holgazanería implicada en una economía que se supone eternamente rica. Ellos suponen que son eternamente ricos. Ellos suponen que están regidos, ¿no? Por las finanzas en lugar del trabajo y la producción, ¿no? O más bien dicho, están regidos por las finanzas y ellos creen que lo están por el trabajo y la producción. En Washington, la corrupción siempre ha sido grande, de verdad muy grande, pero una enorme hipocresía los hace esconderla. Antes se disimulaba con cierta elegancia, con educación formal. Hoy, definitivamente, esto ya no sucede. Trump tiene el mérito de reconocer la caída en picada de Estados Unidos y en esto supera, hay que decirlo así, supera a sus predecesores, incluido Obama, en quien el mito de justicia racial depositó tanta esperanza como si la raza, ¿no? Como si la raza encarnara
cualidades políticas. Trump nació siendo un millonario, o sea, era un bebé millonario, ¿no? Cree que las cosas ocurren según el antojo personal, esa es la realidad. Es poco diestro en leer, en estudiar, ignora que aunque represente los intereses de la clase y los defienda mejor que otros, un político necesita estar unido orgánicamente a su clase. ¿Por qué? Porque la política difícilmente trata de individuos que actúan por su cuenta y tiene en contra a buena parte de la clase dirigente y de las clases, de las clases populares. Y los medios de difusión principales han comenzado ya a moverse en una dirección distinta a la de Trump. Es hijo de esta época de crisis occidental del habla, de la conversación, del convencimiento. Apenas explica sus decisiones o las circunstancias a que obedecen. Lo vimos ahora con todo este asunto de China. Primero habla, según él, muy razonablemente, después se le calienta la boca y comienza a decir todo tipo de cosas, después lo agarra el teclado y cuidado lo que no escribe en sus redes sociales. Pero a final de cuentas, Trump, volvemos a lo que hemos platicado, es el síntoma de una enfermedad mucho más grave. No es posible que en el 2020 el Estado profundo haya organizado un fraude electoral en su contra, así de sencillo. No es posible. No debería sorprender, habida cuenta de las intervenciones en otros países. El establishment le tiró con casi todo, pero Trump se apoyó en masas populares, se apoyó en empresarios en dificultades, se apoyó en trabajadores empobrecidos por la desindustrialización que desde los 70, ¿no? Han generado otro tipo de tendencia económica y otro tipo de clase dominante. Trump se apoyó en la crisis de la agricultura asociada a las deudas que estrangulan la pequeña empresa y supo llegar a acuerdos con las Siete Magníficas, con estas empresas tecnológicas que se dieron cuenta de la necesidad de un presidente como él para respaldar sus derechos, para respaldar sus intereses, sin importar que se lleve entre las patas a quien sea. ¿No? A final de cuentas, este asunto, como lo hemos dicho muchas veces, es una disputa con China por la tecnología, por la competitividad, por el comercio, en donde la inteligencia artificial, por supuesto, está jugando un factor determinante. Y ahí están metidas estas empresas, ¿no? Empresas que a través de Elon Musk han hecho todo lo necesario para que Trump ganara y para tratar, por supuesto, de consolidar su gobierno. Se le ha llamado egocéntrico, ¿no? Él pudo prevalecer sobre los círculos de poder, los medios, el aparato estratégico que supervisa tras bastidores las perspectivas de largo plazo de las Fuerzas Armadas, recursos naturales, eh, inteligencia, tecnología, finanzas, en fin. Ha sido un caso muy particular el de Trump, ¿no? El movimiento trumpista se impuso sobre las resistencias del establishment, impuso su visión realista de la situación de la misma clase dominante y evidenció en muchos sentidos a lo que ha sido el partido demócrata y a los votantes del partido demócrata. Supo usar, por supuesto, todo el tema digital, pero quizá lo que muestra Trump con esta vehemencia es, es esta característica de esta cultura anglosajona, ¿no? Una cultura anglosajona que se niega a perder su poderío, que se niega a perder su lugar en el mundo, a pesar de que ha hecho todo lo posible para que eso suceda. Trump persigue revertir esta desindustrialización, traer el capital al suelo estadounidense en lugar de buscar mercados en otros países. Esto es una revisión del rasgo típico del imperialismo moderno, la exportación de capital. No será fácil, esa es la verdad de las cosas, despegar las inversiones norteamericanas, de las producciones, de los negocios, sobre todo en Europa, Japón y América Latina, y de las inversiones en estas regiones, en Estados Unidos. Habrá que esperar cómo se va dando todo ello, pero me parece que estamos en una etapa en donde lo vemos ahora. Un buen día aparece, amanece, y dicen, ¿saben qué? Sí van los aranceles a México, ¿no? Sí van completamente y punto y aparte. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anuncia entonces que la mayoría de los tomates importados desde México tendrán aranceles del 20.91% desde el 14 de julio, tras retirarse de un acuerdo que, según afirma, no protegía a los productores
nacionales. En 2019, los productores mexicanos de tomate llegaron a un acuerdo con la primera administración del presidente Trump para evitar una investigación antidumping y poner fin a una disputa arancelaria. En aquel momento, Estados Unidos afirmó que el acuerdo cerraba lagunas legales e incluía un mecanismo de inspección, es decir, en ese momento, pues era fundamental. Ahora, en esta guerra arancelaria, el recargo del 25% contra México y Canadá, que Donald Trump justificó por la necesidad de combatir la migración irregular y la llegada de fentanilo, afecta a los aguacates y a los tomates procedentes de México y a la madera para la construcción y las aves de corral de Canadá. De acuerdo con el Departamento de Agricultura, Estados Unidos es el principal mercado de exportación del tomate mexicano. En 2023, el total de exportaciones fue de 2.710 millones de dólares y el tomate es el segundo producto agrícola más exportado a la nación estadounidense por detrás de los aguacates. Asimismo, México figura como el octavo mayor productor de tomate a nivel mundial, satisface el 25% de la demanda, ¿no? Y bueno, los principales importadores son Estados Unidos, Canadá y Japón. Entre las variedades que exporta, llega a Estados Unidos el 90% de la producción de saladete, las variedades cherry, uva y otras de alta gama que se exportan casi en su totalidad. Pero bueno, ahí tiene usted, dice Estados Unidos, que de esa manera pues lograrán, ¿no? Lograrán que puedan ser competitivos. Y el otro tema, bueno, ya le comentamos en la mañana este asunto de Felipe Calderón Hinojosa y el famoso yate, ¿no? Que viene a mostrarlo pues en toda su hipocresía, en toda su incongruencia. Nos viene, si había algún incauto, algún perdido o perdida que de verdad todavía quisiera defender a Calderón, bueno, este tipo de imágenes pues simple y llanamente consolidan quién es, su estilo de vida, el tipo de privilegios de los que goza, la manera en la cual se mueve, la manera en la cual opera y sobre todo esa falta de sensibilidad, ¿no? Esa falta de sensibilidad tan característica en estos políticos neoliberales a los que literal les vale gorro el pueblo, pero después intentan recuperarlo con frases o señalamientos muy absurdos. Sin embargo, sin embargo, la frustración, el coraje está muy presente en estos personajes, y no solamente en el caso de Calderón, también en el caso, por supuesto, de periodistas, quienes de una u otra manera intentan rescatar su credibilidad, achacándole los golpes a la misma a Andrés Manuel López Obrador. Siguen enfrascados, siguen obsesionados en contra del político tabasqueño, tratando de manchar un legado, tratando de manchar un gobierno, y sin embargo, pues cada acción que llevan a cabo parece como que le pegan a la pared porque se les rebota. Por lo pronto, bueno, tienen el apoyo del Poder Judicial, un Poder Judicial que en su mayoría sabemos que es corrupto, sabemos que va siempre a dictaminar en contra de Andrés Manuel López Obrador porque lo considera el diablo, porque lo considera el personaje que destruyó sus cimientos. El 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, bueno, determinó por unanimidad que la sección Quiénes quieren las mentiras de la conferencia mañanera operó como un instrumento de estigmatización utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como mentirosos, atribuyéndose de facto la facultad de definir la verdad y la mentira desde el poder político. De verdad que, mire, el uso de estos términos siempre ha sido muy tramposo y más cuando proviene de los representantes de la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, dice desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como mentirosos. Era una opinión, a final de cuentas. Era una opinión la que daba Vilchis, con la cual tú podías estar de acuerdo o no, pero muchas veces lo que buscaba era contestar a notas que no tenían ningún sustento. Aquí no se trata de que Vilchis se asumiera o la mañanera se asumiera como el espacio que definía que era verdad o que era mentira. Simplemente daban a conocer su postura, daban a conocer sus argumentos, daban a conocer sus justificaciones respecto a una información que algunos de estos personajes, como Riva Palacio, como Loret, en fin, presentaban. ¿Quién definía la credibilidad? Los argumentos, los datos, las cifras, los hechos. ¿Y quién tenía más credibilidad? Lo definía la gente. Eso es lo que me parece les escala y les duele mucho. Y ahora con este tipo de acciones, en lugar de verdad de recuperar cualquier tipo de credibilidad, lo único que hacen es hundirse en sus propios errores. Eh, el tribunal dice, esto de la mañanera contraviene las libertades de pensamiento, de expresión, de prensa, y se emplean recursos públicos con la finalidad aparente de brindar transparencia y comunicación ciudadana para generar en realidad campañas de desinformación y propaganda oficial. Vuelvo a lo mismo, campañas de desinformación. De verdad, o sea,
¿Quién asegura que la desinformación pasaba por parte de Palacio Nacional? Los que estaban siendo señalados de desinformar. Sí, hubo excesos y lo dijimos, hubo excesos y hubo señalamientos a periodistas que no tenían que haberse dado. En ese caso concreto sí, pero en el caso de Raimundo Riva Palacio, por el amor de Dios, o algunos de ellos, cuando hoy por hoy Raimundo Riva Palacio, Pedro Ferriz y demás siguen inventando cosas hasta la saciedad, ¿no? Y esto de que era propaganda oficial o juicios mediáticos de desprestigio, ahí te das cuenta el dolor que produjo en varios de ellos, que siguen necios en no querer aceptar su responsabilidad. Se lo voy a poner así, mire. Le voy a poner ejemplos palpables de ello. No se trata de que nos gusten o no nos gusten, eso es otra cosa. Periodistas señalados en la mañanera. Fue señalado el maestro Julio Astillero, fue señalado Ernesto Ledesma, fue señalado Broso, fue señalado Raimundo Riva Palacio, fue señalado Carlos Loret de Mola, fue señalado Ciro Gómez Leiva. ¿De acuerdo? Bueno, de todos ellos, Julio Astillero y Ernesto Ledesma te pueden gustar o no te pueden gustar, pero siguen teniendo una alta credibilidad en el consumo informativo y en el consumo de análisis. Insisto, puedes opinar o no igual que ellos, eso ya es otra cosa, pero el nivel de credibilidad que tienen es alto y fueron también parte de toda esta discusión de la mañanera. Entonces, ¿en qué momento fueron juicios mediáticos de desprestigio? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que quienes perdieron prestigio, como Loret, como Raimundo Riva Palacio, como Broso, era porque ya lo venían arrastrando desde antes. Yo no digo que no haya habido excesos en la mañanera. Yo no digo que no se haya caído en errores de vez en cuando. Sí, de acuerdo. Yo no digo, por supuesto, que no haya hecho pesar su fortaleza mediática. Pero la realidad es que la credibilidad en la mañanera se la dio la gente. Esa es la realidad. La realidad precisamente de la fortaleza de la información que aparecía en la mañanera la dio la gente. Entonces, esto de que hablen de que la mañanera generaba una polarización social, erosionaba los pilares de la democracia o generaba una censura indirecta, a mí sinceramente me parece más pretexto, ajá, para tratar de seguir justificando lo que han sido carreras que se han ido al caldazo por mentirosos, carreras que han ido desapareciendo por exagerados, carreras que han se ido contaminando por sus propios intereses y por su propia pachanguería al momento de ejercer el periodismo. Ajá, esa es la realidad. Ahora, ellos hablan, por ejemplo, con una enorme irresponsabilidad de la polarización social. La polarización social, sinceramente, yo soy de la idea que no tiene nada que ver en ese sentido el presidente. Para mí, el expresidente, para mí, lo que él hizo fue poner los temas sobre la mesa. Pero la polarización ya estaba. La polarización se venía arrastrando en México desde hace muchos años y era una polarización netamente económica, que de ahí partía una polarización social. Entiendo perfectamente el tema del peso específico de la presidencia de la República, pero yo nunca vi ningún acto de censura en los medios, ni que te sacaran del aire, ni que te persiguieran por tus intereses, ni de que te vetaran en algún momento. A mí, sinceramente, todas estas expresiones me dan más pie a pensar, insisto, sobre todo quién promovió este amparo indirecto, ¿no? Que fue el caso de Raimundo Riva Palacio. A mí me parece, sinceramente, que es más una postura política de enojo, ¿no? Donde el Poder Judicial pues sigue jugándole a tratar de lavarle la cara a estos periodistas que con sus honrosas excepciones, reitero, el caso de Julio, el caso de Ernesto, que ellos son periodistas en toda la extensión de la palabra, son gente de mucha credibilidad y respeto, en el resto de los demás que estuvieron debatiendo en la mañanera o fueron señalados en la mañanera, me parece que muchos de ellos sinceramente ya tenían una carrera totalmente hundida, tenían una carrera totalmente hueca y tenían una carrera que no las manchó la mañanera, sino que ellos mismos se fueron manchando con muchas de sus acciones, con muchas de sus decisiones frente a la ciudadanía. Y ahora quererse vender o quererse poner en el plan de víctimas como tales, ¿no? Me parece sinceramente un exceso, nuevamente, del Tribunal del Poder Judicial, en donde incluso dice que la mañanera impidió a la ciudadanía el acceso a la información en condiciones de objetividad y neutralidad. Los medios sacaban toda la información. Los medios sacaban. Aquí estas decisiones del tribunal me parece que quiere poner a la mañanera eh,
como un medio por encima del medio de comunicación. Y perdón, tiene mucho mayor alcance o tenía mucho mayor alcance en cuestión técnica, en cuestión de presencia y demás, Televisa o Televisión Azteca, que la mañanera en sí. La mañanera no era transmitida por televisión abierta en Televisa o Televisión Azteca. No era transmitida en señales, por ejemplo, de señal restringida. La mañanera no era, no tenía la fuerza en cuestión de penetración que tiene una televisora. Y aquí nos quieren meter la idea de que la mañanera era superior y que por eso entonces aplicaba control al acceso a la información, cuando los medios de comunicación eran los que más tenían posibilidad de acceder a esa información y tenían más posibilidad de desarrollar esa misma información. Entonces, mira, a mí, le reitero, a mí me parece que este tema, en particular el tribunal colegiado que determina que la mañanera de AMLO operó como instrumento de estigmatización, fomentó la censura indirecta y demás, sinceramente a mí me parece que no afectó a muchísima gente. Me parece que no se estigmatizó a nadie que no estuviera ya estigmatizado por su propio trabajo y lo que hizo fue evidenciar a muchos de estos personajes quienes se fingen periodistas. Y en otros, sí, reconocer que hubo excesos, reconocer que hubo errores al meter a todos en la misma canasta. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Ya lo sabe, déjenos su comentario, su punto de vista y ya lo sabe, aquí no se trata de colonizar a nadie, se trata de opinar, dar opiniones, puntos de vista y cada quien por supuesto está a favor o en contra. Al ratito Andrés Reper con la entrevista y el bonus informativo. Gracias.